Hay una cosa importante, yo les mencioné que a mí me gusta mucho tener claridad sobre algunas cuestiones conceptuales y como acá estamos trabajando un poquito del asunto de las neurociencias, entonces me pareció muy importante ver todo este tema, ¿verdad? Y de dónde es que salen las neurociencias sociales en todo este asunto de la neuromoda, ¿verdad? Ustedes saben que bueno, en la década de 1990 del siglo pasado, pues se declaró, ¿verdad?, por parte del gobierno estadounidense la década del cerebro. Fue un momento importante porque pues se dio más dinero al desarrollo de estos temas. Sabemos que esto ha sido también en Latinoamérica ha sido un tema bastante importante. Sabemos que en Argentina, ¿verdad?, tienen importantes centros de investigación en neurociencias. Eh, Incluso dentro de esta neuromoda, uno de los muchos expertos fueron al extranjero a estudiar estos temas y regresaron y formaron importantes asociaciones también en Argentina sobre neurociencias. Tenemos, entiendo también que en Perú, Déjame preguntar, déjame ver esto de 3 momentos. Dale, besito. Gracias, Carlosita, gracias. Bueno. entiendo que también en Perú se han venido haciendo investigaciones en estos temas y específicamente en el tema de aplicar la educación. Y de México también hay varios estudios y bueno, nosotros en Costa Rica también hemos ido abordando algunos de estos temas. No solamente desde neurociencias, sino que también desde las ciencias cognitivas, que viene a ser un área bastante importante en lo que es el desarrollo de las neurociencias cognitivas, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, lo que había principalmente era estudio de cuestiones como más relacionadas a neuronas, a funcionamiento neuronal y demás, pero resulta que mucho de eso no se estaba pensando para poder comprender la complejidad de la cognición y de estos procesos cognitivos, ¿verdad? Más complejos, como la teoría de la mente, la empatía, ¿verdad? Y otras, incluso temas de la regulación emocional y del comportamiento, ¿verdad? Que son incluso procesos mucho más, mucho más complejos, ¿verdad? Yo voy a cerrar el chat y cualquier cosa, le agradezco a los compañeros o a a la colega Alexandra o a don Mario que me avisen si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, hay que entender una cosa. Últimamente, ¿verdad? Esto de la neuromoda, vemos que hablan de neuroeconomía, neuromarketing, bueno, todo este tipo a todo le ponen el, el, el término neuro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque primero hay que ver el sentido de eso, ¿verdad? De la palabra. Y además hay que ver lo otro, que muchas de estas no son disciplinas ni siquiera, muchas veces son visiones, como sucede con la neuroeducación, ¿verdad? Que ahora escuchamos constantemente este término y muchas personas todavía piensan que ya es una ciencia o es una disciplina, pero en realidad no ha pasado de ser una visión, porque no tiene los requisitos suficientes para ni siquiera ser una disciplina. Entonces resulta que mucho de lo que plantea la neuroeducación, además de ser una visión, es este intercambio o este diálogo que ha empezado a darse entre las neurociencias, específicamente las neurociencias cognitivas,
porque vean que no son todas las neurociencias. Neurociencias tenemos, bueno, estudios incluso desde genética molecular, ¿verdad? Entonces, hay que ver, digamos, cuánto de eso realmente tiene una aplicación en los contextos educativos. No siempre va a ser así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, en qué puede relacionarse y en qué no la neurociencia con la educación. Hay una cosa muy interesante porque las neurociencias, incluso desde los años 80, han venido siendo importantes dentro de la educación. Empezó con esto de la neuropsicología escolar, que es muy interesante porque parte mucho de los aportes que hace el URIA, ¿verdad? El URIA, que ya viene con toda una tradición, ¿verdad? Vygotsky, pero obviamente el contexto cambia un poquito para él y pues empieza a plantear algunas cuestiones sobre el desarrollo del cerebro que empiezan a aplicarse en educación, pero especialmente para abordar los temas de lo que es problemas de aprendizaje. Entonces vean que ya la neurociencia, desde la neuropsicología, ya venía desarrollando algunos procesos, pero sin embargo se enfocaron principalmente en eso. Lo que sucede es que se dieron cuenta que así como se pueden mejorar algunos aspectos para los niños que tienen problemas de aprendizaje, pues ¿por qué no utilizarlo para los estudiantes con altas dotaciones o con estudiantes, ¿verdad? Con todos los estudiantes que atendemos en la escuela. Entonces, ahí ya se empiezan a hacer como los primeros acercamientos de estas dos áreas. La neuropsicología ha tenido un papel bastante importante porque es incluso un área que ha permitido incluso mediar algunos conocimientos de las neurociencias, ¿verdad? Más técnicos a lo que es la educación. Entonces, y no solamente educación, sino que también a lo que es la clínica, ¿verdad? A nivel de psicoterapia. Tenemos otros conceptos como neurodidáctica, neuropedagogía, que vienen como a plantearse después especialmente de los 90, ¿verdad? Que con esto de la década del cerebro, pues empieza a tener mayor relevancia. Y es muy interesante porque ya empezamos a escuchar cerebro, ¿verdad? Estos conceptos que en algún momento incluso no se consideraban que podían tener una implicación importante dentro de la educación. Casi siempre se veía, incluso durante décadas estuvimos con este problema de lo innato y lo aprendido, del ambiente y lo heredado, ¿verdad? Que actualmente ya sabemos que es un tema bastante superado y hay argumentos científicos suficientes como para decir que ambos se interrelacionan y en algunos casos la genética no determina el comportamiento de la persona, aunque obviamente es un programa que dirige muchos de sus comportamientos. La cultura y los ambientes sociales vienen a influenciar mucho, incluso a generar presiones sobre esos programas biológicos con los que nacemos. Entonces, es algo que ¿verdad? Empieza a abordarse desde eso, y bueno, y las neurociencias vienen a aportar, y las ciencias cognitivas en esos dos sentidos. Sin embargo, en este momento, todavía había poca relación, pues había un abordaje donde se veía poca relación entre estos procesos neurofisiológicos, neuroquímicos, neurobiológicos, para poder entender estos procesos cognitivos más complejos que incluso se relacionan con cuestiones sociales y culturales y con las emociones, ¿verdad? Entonces, surgen las neurociencias cognitivas con unos estudios muy interesantes donde se empiezan a integrar
la neurobiología, o sea, incluso se considera que la neurobiología sí puede aportar elementos importantes a la comprensión de estas interacciones sociales y empiezan a desarrollar un poco más esta hipótesis del cerebro social. Además se dan cuenta que existen algunas áreas específicas en el cerebro que están implicadas en la integración de los demás, de estos ambientes sociales, y otras que están muy relacionadas a lo que es la memoria y pues las cortezas frontales y demás, donde están involucradas a todo lo que es el procesamiento de contenidos de tipo social y emocional. Entonces vean que aquí vienen a plantearse unas cuestiones importantes, porque hasta antes de los 80 era muy complejo eso. Ya después de los 90, incluso con la posibilidad de investigar más sobre esto, pues se plantea eso. Y con las neurociencias cognitivas se empiezan a crear otras áreas como las neurociencias sociales, que ahora les voy a enseñar todos los nombres que se le han dado a las neurociencias sociales, que pues se une con lo que es la psicología social en un primer momento, y después la psicología cultural, que viene a aportar aspectos importantes, no solo desde la psicología en Europa, sino también la psicología rusa. Bueno, rusa es una parte es de Europa y otra de Asia, entonces por eso nunca la incluyo como dentro de Europa. Además tienen otras formas diferentes a veces de desarrollar muchos de los conocimientos en estas áreas. Entonces resulta que surgen las neurociencias sociales, y lo que vienen a decirnos mucho de esto, o aportar evidencia, es a esto de que la cognición es social, ¿verdad? La cognición es social, requiere de una interacción con el ambiente, y se configura en esos espacios sociales y culturales. Y no solamente la cognición en un sentido de que solo lo que tengo yo acá en la cabeza, no, sino que la cognición en un sentido amplio, donde el cuerpo, ¿verdad? Tiene un papel importante dentro de estos procesos, y además el cerebro también se ve configurado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene cerebros únicos. Podemos tener un cerebro, ¿verdad?, que compartimos como especie y tiene unas características y demás, pero resulta que las conexiones neuronales que nosotros hacemos, pues son únicas porque dependen mucho de la experiencia que nosotros hemos tenido, de nuestras vivencias y de nuestra historia como sujetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro también sufre configuraciones. Entonces, eso resulta muy importante, y es donde se viene a desarrollar todo esto de las neurociencias sociales. Y las neurociencias cognitivas surge al unirse con ciencias cognitivas, ¿verdad? Que es un área que multidisciplinaria, ¿verdad? Ahora ya es más interdisciplinaria, pero que surge de forma interdisciplinaria, que vienen a hacerse como las áreas de maridaje, ¿verdad? Vienen a ser, no sé si ustedes conocen este concepto de maridaje, que es un concepto de gastronomía, que implica esa combinación de texturas, de sabores, y bueno, creo que los peruanos, que son muy buenos, y los argentinos muy buenos, los mexicanos también, yo no sé quiénes son mejores, pero todos ahí son muy buenos en comida, seguro están familiarizados con estos conceptos, pero se refiere a esa combinación, ¿verdad?, de texturas, de sabores, de colores, ¿verdad?, que da la comida. Y pues ciencias cognitivas viene a convertirse en un área puente, por eso pongo ese puentecito, que nos permite ir comunicando las neurociencias cognitivas y todo ese lenguaje más técnico a un lenguaje más comprensivo, no solo para la educación, sino para la psicología, para la economía, para todos estos, la política,
todas estas áreas que vienen a enriquecerse de estos conocimientos de las neurociencias. Y resulta que también la educación viene transformándose, aunque algunas veces decimos, es que consideramos que muchas veces en las aulas continuamos igual, pero es interesante cómo hay muchos esfuerzos individuales o en algunos casos institucionales a nivel micro que así han venido generando cambios. Entonces, ya estamos hablando de una educación que permite basarse más en evidencias, que están más anuentes a los conocimientos científicos, ¿verdad? A poder aplicar esos conocimientos de lo que sabemos del aprendizaje, del ser humano en general, y hay un mayor interés, ¿verdad? Por comprender no solamente cuál estrategia funciona mejor, ¿verdad? En cierto ambiente, sino por qué, o sea, esa estrategia funciona y por qué es útil. Entonces, eso se explica a partir de, ¿verdad? Investigaciones científicas y como yo les había mencionado hace un rato, pues es de la educación donde deberíamos estarnos planteando las preguntas a las neurociencias, o sea, ¿qué queremos que las neurociencias nos ayuden a responder? Entonces tenemos todo este conjunto de áreas que nos permiten trabajar. Una cosa importante de las ciencias cognitivas es que ahí confluyen antropología, psicología, inteligencia artificial, informática, filosofía de la mente, bueno, y otro montón de áreas, hasta sociología, y tenemos hasta etología y primatología. Entonces vean que es un montón de ciencias que están tratando de poder explicar cómo funcionan los procesos cognitivos superiores y obviamente también están las neurociencias, ¿verdad? Entonces, por eso las ciencias cognitivas resultan importantes para poder generar estos diálogos, ¿verdad? Que podemos establecer entre las neurociencias cognitivas, que claramente, incluso ustedes se pueden leer algunos de los estudios de las neurociencias cognitivas, y sus libros son muy ricos porque incluso ellos hacen relaciones muy estrechas con algunos procesos como la empatía, la teoría de la mente, que después vamos a hablar qué es eso. Tienen también con todo lo que es esta parte de la organización de los grupos sociales, ¿verdad? Es muy interesante la intencionalidad, la planificación, todo esto pasa por ahí. Entonces, como vamos ahí trabajando sobre eso. Y establezco esto del puente porque hay que tener claro eso, que a veces nosotros podemos conversar con otras áreas técnicas, pero ocupamos también conocer recursos conceptuales para poder hacerlo, ¿verdad? Y necesitamos irnos formando nosotros como educadores en estas áreas que como les dije, incluso a nivel cultural, son más familiares, pero igual seguimos con una serie de mitos y de sesgos y demás. Por ejemplo, esto de la neuroeducación, ¿verdad? Que todavía muchas personas lo ven como una disciplina, pero hay que entender que todavía sigue siendo una visión, ¿verdad? De la enseñanza que se basa en el estudio del cerebro. Y otra cosa importante es que las neurociencias tienen un objeto de estudio que es el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso, sabemos que ¿verdad? Está el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, y todo eso es un sistema muy complejo que no solamente regula nuestras actividades autónomas, sino que también regula aquellas que son más complejas, ¿verdad? Como esto de poder hablar con los otros, de poder entender lo que el otro dice, ¿verdad? Todo esto es parte de ese estudio, pero hasta los 90 es que con las neurociencias cognitivas ya venimos a formalizar una disciplina que nos permite comprender un poco más cómo se relacionan estas
bases neurofisiológicas, neuroquímicas, neuroanatómicas, y demás, para poder entender estos procesos que son tan complejos, que incluso en algunos casos son muy cotidianos, o sea, el lenguaje está en nuestra cotidianidad, pero resulta que el lenguaje, si nosotros ya lo estudiamos como tal, vemos que es muy complejo. O sea, cómo aprendemos en 2 años a generar estructuras sintácticas, cómo logramos expresar ideas en 2 años, ¿verdad? De haber nacido. Entonces, esas son las cosas que ya cuando se piensa sobre eso, pues se ve que es bastante complejo. Y además estamos hablando de un área que estamos tratando de comprender quiénes somos a partir de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es muy interesante todo este tema y por eso, o sea, todo nos llama la atención, al menos hasta las personas que los estudian, o sea, yo no he visto ninguna persona que no estudie este tema y no esté fascinada de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante. Vamos a ver cómo hago para pasar aquí. Bueno, ¿qué nos dicen las neurociencias sobre los cerebros humanos? Eso es muy importante. Lo primero, el cerebro es altamente plástico. Vea, esta es una característica fundamental. Y es tan fundamental y tan importante en los humanos que es algo que permanece, o sea, durante toda la vida. O sea, nuestro cerebro es plástico toda la vida. Obviamente, conforme nosotros vamos siendo más grandes, ¿verdad? Y teniendo más experiencias y edad, posiblemente consolidemos muchas cosas, pero el cerebro sigue siendo plástico, ¿verdad? Se adapta, tiene que responder al ambiente. Es probable que ya cuando nosotros estamos en una zona de confort, pues ya se nos dificulta un poco más porque el cerebro es plástico para enfrentarse a lo nuevo, para enfrentarse a esos retos, ¿verdad? Que tenemos todo el día. Entonces, por eso es muy importante nosotros estar activos siempre. Y no solo activos a nivel de mental o lo que se piensa que está aquí adentro, sino físicamente. O sea, la actividad física es fundamental para que también puedan darse todos estos procesos. Y bueno, y esa característica, ¿verdad? A veces hablamos de neuroplasticidad o plasticidad cerebral, pero la idea es esa, ¿verdad? Que nosotros cuando aprendemos cosas nuevas, generamos nuevas redes neuronales, generamos nuevos caminos, nuevas heurísticas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y después, esta plasticidad hace que sea sensible a las presiones del ambiente social y cultural. Por ejemplo, yo que vivo en Costa Rica. En Costa Rica nosotros tenemos un país muy verde en algunos sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos distinguir muchos verdes. Entonces, es también muy lluvioso. Y tenemos muchos tipos de lluvia. Tantos tipos de lluvia que para cada tipo de lluvia, cada tipo de gotita, ¿verdad? De lluvia le tenemos un nombre. Le decimos pelo de gato, le decimos aguacero, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de lluvia que esté cayendo. Y hay otras más, pero ahorita no me acuerdo. ¿Qué sucede? Vamos a traernos a alguien vamos a ver de dónde, de Inglaterra, ¿verdad? De Londres para acá. Resulta que aquí incluso tenemos más luz que en esos sectores. Entonces nosotros vemos muy brillante todo, distinguimos muchos colores y nos hemos adaptado para ir, ¿verdad? Generando en nuestros ojos y en nuestros nervios ópticos una serie de cambios para que podamos ver, ¿verdad? Que ese brillo no nos afecte y que además podamos ver muchos colores, por ejemplo, los verdes. Pero resulta que si yo me traigo a una persona de Londres que tiene 50 años y que únicamente ha conocido Londres, ¿verdad? Ahí es más oscuro, ¿verdad? Los días de sol son un poquito
¿verdad? Menos que los que tenemos acá. Entonces él ha configurado mucho su sistema visual para poder adaptarse a ese ambiente, a esos brillos, a esas luces que tiene en su ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, de acuerdo a dónde nacemos, incluso tenemos que adaptar muchas de nuestro cerebro o configurar nuestro cerebro para que pueda responder adecuadamente a esos estímulos del ambiente, ¿verdad? Entonces, eso resulta muy importante porque, por eso les digo, si cada cerebro es único, ¿verdad? Es único porque cada uno de nosotros, yo puedo tener una hermana gemela, nació, ¿verdad? Nacimos el mismo día, crecimos con los mismos papás, tuvimos experiencias parecidas, pero resulta que ella tiene un cerebro muy diferente al mío en razón de que ella vivió las cosas muy diferentes a como yo las viví. Entonces, estas son cosas importantes de entender cuando hablamos de un cerebro plástico. Y a nivel cultural nos pasa muy similar, ¿verdad? Desarrollamos algunas características que nos permiten incluso reconocer y adaptarnos a nuestro ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, en Lima, que ustedes viven en Lima está en un desierto, entonces ahí las condiciones son diferentes, entonces tienen que adaptarse para ese tipo de cosas. Un ejemplo que se da mucho es el de los Inuit, ¿verdad? Este grupo de, del norte, ¿no? ¿verdad? Del norte que ellos han desarrollado una visión para poder identificar todas los tipos de nieve que existen. Bueno, yo me imagino yendo ahí y yo veo todo blanco, ¿verdad? No voy a poder distinguir si el hielo que está ahí me dice que hay agua o no, ¿verdad? O el tipo de nieve que exista. Entonces, es muy complicado porque yo, como no crecí ahí, mi cerebro no se configuró para eso. Entonces, vean lo importante de los contextos. Ahora, veámoslo en nuestros países. Si nosotros vemos diferencias en un país tan pequeñito como el de nosotros en Costa Rica, o sea, yo no me puedo imaginar las diferencias que puede ver un argentino de un sector a otro, ¿verdad? Un ecuatoriano de un sector a otro, y además donde tienen muchísimas culturas que interactúan. En Chile también, o sea, es que ustedes además tienen países demasiado grandes, entonces creo que las diferencias ahí se pueden ver mucho más, porque las diferencias se hacen grandes conforme más lejano a nivel geográfico estemos, y, ¿verdad? Y un poquito más cercano. La ventaja de ahora, ¿verdad? Es que tenemos estas formas de comunicarnos, entonces podemos aprender, ¿verdad? De esos conceptos. Después, bueno, esto que ya les dije, que tenemos cerebros únicos, ¿verdad? Se desarrollan a nivel neural de forma única. Y lo otro importante es que nos ha dado la neurociencia, y esto es fundamental para la educación, es que digamos, el desarrollo del cerebro es a largo plazo. O sea, no es que hasta los 5 años ya terminó nuestro cerebro de desarrollarse, no. O sea, solamente para poder desarrollar el lóbulo frontal ocupamos entre 25 y 30 años. ¿Y eso qué implica? Generar, ¿verdad? Conexiones acá y conectar todas las secciones de nuestro, ¿verdad? Lóbulo frontal se encuentra acá en esta sección de la frente. Entonces, ahí implica que esta parte del cerebro se logre conectar de una forma integrada con todas las regiones del cerebro. Entonces, se supone que ahí es donde termina nuestro desarrollo del cerebro, pero no crean, ¿verdad? Que es que ya llegó ahí, no, porque se sigue, ¿verdad? Sigue el desarrollo humano, es desde que estamos en el proceso de, ¿verdad? En el vientre materno hasta que morimos. Incluso cuando morimos, el cerebro sigue activo, ¿verdad? Por unas horas, y ahí se sigue modificando. Entonces, para que ustedes vean
que eso es importante. El desarrollo es continuo, o sea, nunca terminamos ese desarrollo, pero existen unos periodos críticos, ¿verdad? También donde hay unas podas neurales. El asunto, o neuronales, ¿verdad? Se pueden encontrar los dos términos. El asunto es que cuando nosotros nacemos con millones de neuronas y muchas de esas ni siquiera las ocupamos, ¿verdad? Entonces, ahí antes de los 5 años, pues hay una poda neural bastante importante y muy necesaria, porque además estamos desarrollando unos procesos muy complejos, como es el lenguaje, como es ver las intencionalidades de los otros y demás. Y después tenemos otros procesos entre los 2 y los 25 años, que es cuando estamos otra vez reconfigurando muchas funciones de estas. Y pues es algo, ¿verdad?, que nosotros podemos decir que el desarrollo del cerebro, o tenemos un cerebro maduro hasta después de los 25 años. Vean las implicaciones que tiene esto para los que somos docentes universitarios, ¿verdad? Porque nosotros pensamos a veces que a nosotros nos van a llegar los adultos, ¿verdad? Ya los adultos formados y demás. Bueno, legalmente son adultos en algunos casos, pero casi siempre son adolescentes, porque hasta los 25 años se supone que es que llega la adolescencia. Y en algunos casos la madurez del cerebro se ha encontrado que se ha extendido hasta los 33 años. Entonces, para que vean ustedes qué importante es. Y lo otro es que nuestro cerebro tiene una predisposición para el aprendizaje. O sea, desde que estamos, imagínense que desde que estamos en el vientre materno hasta ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Sobre sonidos, sobre cosas, y sobre los sonidos de la mamá, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y estamos ya viejos y todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? No es que lo que aprendimos antes de los 25 años ya se quedó ahí para toda la vida. No, o sea, seguimos y seguimos y seguimos y la experiencia pues nos permite ir construyendo más conocimientos. Y la idea es que cuando ya tengamos más de 70, 65 años, pues seamos personas, ¿verdad? Que conocemos muchos, pero no dejamos de aprender, ¿verdad? Eso es importante. Y más si nos pasamos exponiendo a experiencias diferentes, experiencias nuevas. Creo que ahora estamos muy llenos de experiencias nuevas, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, lo que es la tecnología, tenemos que adaptarnos, o sea, en cosa de un año tenemos que adaptarnos a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Entonces, pues eso nos mantiene activos, ¿verdad? Después, ¿cuáles son los aportes de las neurociencias a la educación? Bueno, ahí sigo poniendo el puentito para que vean que aquí lo que hay que hablar es de los aportes de las neurociencias a la educación o los insumos de la neurociencia a la educación, porque neuroeducación, como les dije, no es una disciplina, es más una visión. Y creo que a veces hay que también ver el sentido, ¿verdad? O la semántica del concepto de neuroeducación, porque no sé qué tan claro es eso. Bueno, entonces, a la educación nos ha aportado esto, comprender los puntos críticos de desarrollo, ¿verdad? Eso es fundamental. Identificar condiciones ambientales necesarias para un desarrollo adecuado durante los procesos formativos. Nosotros que vivimos en países donde hay tanta desigualdad social y económica, tenemos que tener muy en cuenta esto cuando educamos. ¿Por qué? Porque no todas las personas vienen con las mismas oportunidades, han venido con las mismas experiencias de desarrollo y no han venido con los mismos recursos.